Los saludo en este día 11 de agosto del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas enseñanzas que se hacen a partir de los textos bíblicos del día de hoy. En un libro que se llama Los 7 hábitos de las familias altamente eficaces, hay una historia que me pareció muy buena, muy apropiada para la enseñanza de este día, y consiste en que el papá llegó un día a la casa y estaba en la puerta su hijo, que tenía escasamente 5 o 6 años de edad, y su hijo estaba feliz diciéndole: papá, he aprendido a ser un hombre de bien. Entonces el papá pues como que pues se pregunta qué fue lo que pasó, y entonces le pregunta a su esposa, y la esposa le dice: lo que pasa es que mi hijo inundó la casa porque abrió de la nevera, sacó agua y la regó absolutamente todo. Entonces cuando ella bajó, pues toda la casa estaba llena de agua, y la reacción de ella entonces fue preguntarle a su hijo qué había pasado. Entonces él le dijo: lo que pasa es que iba a lavar los platos, y entonces estaba sacando agua a la nevera y el agua se empezó a regar. Y entonces la mamá le dice: ¿y luego qué pasó? Entonces él le dice: no, pues se inundó todo y yo me asusté mucho. Entonces le pregunta a la mamá: ¿y crees que esa era la manera en que podías haber lavado los platos? Y la mamá le contestó, el hijo le contestó: no. ¿Y cuál otra forma puedes haber hecho o utilizado para lavar los platos? Entonces él le dijo: traer una banquita y haberme subido al lavaplatos y haberlo lavado desde allá. Y entonces dijo la mamá: listo, vamos a hacer entonces eso. Y efectivamente la mamá comenzó a decirle pues que fuera a traer una toalla. Empezaron a secar y el niño empezó a lavar los platos. Entonces cuando el papá llegó, por eso es que esa reacción del niño fue contarle al papá que ya había sido hombre porque había ayudado a la mamá a lavar los platos. ¿Esto qué quiere significar? Es ese derecho y un deber que también tenemos los padres, los empleadores, en relación con sus empleados, de corregir, de cambiar las cosas que hacemos mal por algo bueno. Entonces en este día los textos bíblicos, la primera lectura es tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 1 al 12. En aquellos días Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima de Fasga, que mira a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, el de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar, y le dijo: esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles: se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años, no había perdido vista ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab 30 días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa, en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 65. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre.
Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué terribles son tus obras. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Venir a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Bendecid pueblos a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano te ofende, ve y corrígelo, tú y él a solas. Si te escucha, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se la concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro al Padre Celestial, dándole gracias por su misericordia, por su bondad. Padre, te damos infinitas gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendigo tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre cada una de las personas que están viendo, que van a ver este video, que leen tu palabra, Señor, que la meditan, que la aplican y la llevan a su vida diaria. Hoy te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos revele y nos muestre esa verdad, nos revele esos secretos tuyos que están en la palabra, Señor, para poder cambiar nuestra forma de pensar y así cambia nuestra forma de vivir. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu santísimo amor para corregir a nuestros hermanos. Gracias, Padre, nos ponemos en tus santísimas manos. Bueno, en este día la palabra, como siempre, nos lleva a muchas enseñanzas. Miren que en el libro del Deuteronomio nos está mostrando cómo este hombre, porque Moisés fue un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre que Dios llamó a sacar al pueblo de la esclavitud, al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto, que pasó muchas circunstancias, muchas dificultades, pero como dice la palabra, y allí murió Moisés, el siervo del Señor. El siervo es ese que sirve, es ese que trabaja para una obra determinada. Y aquí la obra de Moisés fue sacar al pueblo israelita a través de signos, a través de portentos, a través de milagros que Dios hizo a través de él. Pensemos, por ejemplo, cuando se abrió el Mar Rojo, porque los israelitas al salir de Egipto, pues el faraón se arrepintió y se vino con todo su ejército a perseguirlos, y ellos al frente del Mar Rojo y detrás el faraón y su ejército estaban frente, como diciéndolo vulgarmente, como un sándwich frente al Mar Rojo y atrás el faraón con su ejército. Pero Dios entonces con su grandeza abrió ese mar para que ellos pudieran pasar. Esto nos está enseñando a nosotros todo el tiempo que Dios siempre llama a alguna persona, llama a muchos de nuestra familia, nos llama a nosotros a ser esos líderes, a ser esas personas que ayudemos a las demás
a salir de la esclavitud, a salir de su situación de dificultad, porque Dios nos hizo a nosotros seres sociables, no nos hizo seres solos, aislados, sino nos hizo como seres sociables. Y entonces aquí está mostrando cómo Moisés, después de todo, de haber hecho todo el trabajo para el cual lo dispuso Dios, entonces dice que murió. Y algo que quisiera que nos fijáramos es en esto, que Moisés murió a la edad de 120 años. Dice, no había perdido vista ni había decaído su vigor. Miren cómo el servicio en la obra de Dios da vida, da vigor, da alegría. O sea, a pesar, no envejece, por decirlo de alguna manera, porque una persona de 120 años pues es una persona que ya no camina, que ya le pesan los años, que le pesan los pies. Pero dice aquí que Moisés murió a esa edad sin haber perdido ni la vista ni decaído su vigor. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque son esos, digamos, esos beneficios que nosotros obtenemos cuando hacemos o cuando trabajamos para la obra de Dios. Cuando nos descargamos nosotros de pensar que somos nosotros los que hacemos las cosas, sino que simplemente somos instrumentos en las manos de Dios para la obra que Él considere. Y entonces miremos cómo en el Evangelio Jesús nos da unas pautas que son tremendas en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones como padres, en nuestras relaciones como esposos, en nuestras relaciones con la sociedad. Dice algo que es muy importante. Jesús le dijo a sus discípulos, a nosotros, hoy nos habla eso, porque nosotros somos sus discípulos, queremos aprender del Maestro, queremos incorporar a nuestra vida ese aprendizaje que Él estableció a través de su palabra. Dice, si tu hermano te ofende, ve y corrígelo tú. Él y tú a solas. Entonces, si tu hermano te ofende, corrígelo. Ese derecho de corrección es muy importante en la vida de las relaciones de las personas. El derecho de corrección es un derecho que está por ejemplo, en nuestra legislación civil, está en el Código Civil, es el derecho que tienen los padres de corregir a sus hijos. Es el derecho que tienen los maestros de corregir a sus alumnos. Es el derecho que tienen los empleadores en relación con sus empleados. Ese es un derecho de corrección. Por cuanto hay una relación, por ejemplo, entre padre e hijo, siempre el padre va a tener, digamos, un conocimiento, una autoridad frente a su hijo. Entonces, el padre debe ejercer esa autoridad y el hijo someterse a esa autoridad. Hay veces que no nos gusta someternos a la autoridad, hay veces que nos rebelamos, y de hecho hay muchos jóvenes que hacen eso, se rebelan frente a la autoridad de su padre o de sus padres. Pero miremos que a veces es que no les hemos enseñado a nuestros hijos realmente qué es eso de la autoridad, porque quizás a veces abusamos, a veces nos sobrepasamos, porque ese derecho de corrección tiene unos límites. Aquí está diciendo, por ejemplo, Jesús nos dice, ve y corrígelo tú y él a solas. O sea, entre el padre y el hijo, entre el empleador y el empleado, entre el profesor y el alumno, corríjalo. No lo haga en presencia de muchas personas, no lo haga en público. ¿Cuántas veces nosotros corregimos a nuestros hijos en público? Que en lugar de lograr que él corrija su comportamiento, lo que hacemos es pisotearlo, hacerlo sentir mal, violarle su derecho a la intimidad, etc. Entonces es muy importante que nosotros entendamos qué es ese derecho de corrección. Y aquí nos está diciendo Jesús algo muy importante. Entonces nos está diciendo, primero, si tu hermano te ofende, si tu hermano se equivoca, si tu hermano hace las cosas mal, hay que corregirlo. O sea, no nos podemos quedar con los ojos cerrados. Yo no me meto, no le digo nada porque él se molesta, yo mejor no, todos tenemos que corregir ese comportamiento que sabemos que está equivocado en la otra persona. Pero hay algo que aquí es muy importante, y es que yo tengo que quitarme primero la viga que hay en mi ojo para ver la mota que hay en el ojo del otro.
porque hay muchas ocasiones en que yo corrijo al otro, pero no me miro a mí misma cuáles son mis errores, son mis equivocaciones. Y por eso es que Jesús aquí está diciendo, si esto no, si lo corriges y él hace caso, pues has salvado a tu hermano. Pero si no, si él no acepta eso, ve y busca a una o dos personas que sean como testigos. ¿Por qué? Porque es que dos personas a mí me pueden decir, mira, Gladys, es que tú estás equivocado, o sea, tú estás corrigiendo, pero esa no es la forma, esa no es la manera. Entonces, voy a traer yo a personas que, pues, digamos que miren desde otra óptica esa posición que yo puedo tener. Ese derecho de corrección, entonces, reitero, es el que tiene el padre en relación con sus hijos, el profesor en relación con su alumno, el empleador en relación con su empleado, porque siempre hay una relación de ¿qué? De subordinación, pero no es una relación de abuso, no es una relación, por ejemplo, hay muchos hijos que actualmente demandan a sus papás por violencia intrafamiliar porque los papás han abusado de ese derecho de corrección, porque ellos mismos no entienden que hay un límite y que hay un límite que es, o sea, es mi hijo, se equivoca, pero el hecho de que se equivoque no le quita su carácter de persona, no le quita su carácter de ser humano que merece respeto y merece consideración. Entonces, ese derecho de corrección es muy importante. Hay que pedirle sabiduría a Dios a través de su palabra. Nosotros no podemos pisotear a alguien creyendo que lo estamos corrigiendo. ¿Cómo es ese derecho de corrección? Voy a poner un ejemplo. El caso que les mencioné al comienzo. Si esta mamá ve que su hijo riega el agua, hubiera bajado a regañarlo, a pegarle, quizás el niño no hubiese aprendido y quizás el niño no hubiera estado en esa actitud cuando llegó su papá de sentirse bien porque cometió un error, cometió una falla, pero su mamá lo corrigió. ¿En qué sentido? Preguntándole por qué había pasado eso, dándole la oportunidad de que él se explicara, haciéndolo reflexionar si había otra forma mejor de haber hecho lo que hizo, y como él vio la otra forma menor, entonces ella lo guió, vamos a lavar los platos en el platero como corresponde. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esa actitud de la mamá? Que corrigió ese comportamiento de su hijo, pero con respeto, con enseñanza, dándole la oportunidad a que él mismo reflexionara que había hecho mal, pero que había una forma diferente de hacerlo. Y la corrección consiste en eso, en que usted ha hecho un comportamiento que no está bien, pero yo le tengo que mostrar cuál es el comportamiento adecuado. Por ejemplo, si está mintiendo, pues yo le tengo que decir que la mentira está mal, que no está bien mentir, y yo le tengo que, ¿cuál es la pretensión mía como mamá o como compañera de trabajo? La pretensión es que no diga mentiras. Entonces llevarlo a esa reflexión de que lo que está diciendo, que es una mentira, es una posición equivocada. ¿Y cuál es mi pretensión? Pues que no mienta. Pero yo no le puedo decir que no mienta cuando de pronto yo he sido ejemplo de mentira. Cuando yo he mentido es muy difícil, porque la corrección implica que yo tenga un comportamiento como el que estoy pretendiendo que tenga la otra persona. No sea grosero, pero si yo soy grosero, o sea, eso ya no es autoridad, porque la autoridad no es quién grita más, quién manda más, sino es cómo doy yo un ejemplo de rectitud, de honestidad, de lealtad, de fidelidad, de buenos comportamientos. Ese es el mejor testimonio que yo puedo dar frente a los demás, y eso me da la autoridad para exigirle al otro un comportamiento igual. Entonces vuelvo a decir, la corrección que es, hay un comportamiento equivocado, hay un comportamiento que considero que es justo, con base en principios, con base en valores, entonces le quiero quitar para que corrija este. Pero si yo no le enseño el buen comportamiento, pues es muy difícil que ese niño pueda, o esa persona, o el ser humano, pueda aprender qué es lo que quieren que hagamos. Entonces, Jesús nos está diciendo acá, corrige al que se equivoca, corrige al que te ofende, corrige al que hace daño, corrige al que no está haciendo bien las cosas. No podemos quedarnos ciegos ni callados ante eso.
Pero primero entonces, escúchalo tú a solas, dale la oportunidad de que diga y exprese qué fue lo que sucedió. Eh, Ayer veía yo una señora que se le cayó un vaso y se le rompió. Y ella pues claro, miraba para todos lados asustada. O sea, y al momentico entonces fue y le dijo a su empleadora, mire, se me rompió este vaso, yo lo voy a pagar, etcétera. Pero otra había podido hacer que echarlo a la basura y yo no hice nada. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que corrijamos a esas personas que nos ofenden, que se equivocan, que hacen mal las cosas. Primero a solas. Segundo, llamando a otras personas para que de pronto intervengan. Pienso yo, por ejemplo, en dos compañeros que uno le dice al otro las cosas de mala fe o no sé, y entonces llaman a un tercero para que venga a mediar, a aplacar las cosas, a decir de pronto qué es lo que se tiene que hacer. Y entonces viene el Señor a decir, bueno, pero puede ser que no haga caso, pero no lo dejen así. ¿Qué hay que hacer entonces ya? Les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, el problema no lo podemos dejar ahí tapado, no lo podemos dejar aquí, no pasó nada. No, vamos a perdonar, vamos a cambiar la actitud, vamos a hacer cosas diferentes. Eso es desatar ese problema, porque atarlo es dejarlo ahí tapado y no pasó nada y entonces simplemente omitimos eso. Y si no tampoco funciona eso, entonces ¿qué hacemos? Dice el Señor, les aseguro que cuando 2 o 3 se ponen en la tierra de acuerdo para pedir algo, el Padre del cielo se lo concederá. No se pudo, oren, pídanle al Señor para que esa persona cambie de esa actitud. Pero miren entonces aquí esos pasos que hay para qué, para corregir, para cambiar esas actitudes, esos comportamientos que están equivocados. Por eso vamos a darle gracias al Señor por sus enseñanzas. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas a través de ella, Señor, lo que nosotros debemos hacer frente al comportamiento equivocado de aquellas personas que tienen alguna dependencia con nosotros, aquellas personas, Señor, con las cuales tenemos alguna relación, aún con aquellas personas, Señor, con las que no solamente somos hermanos en la fe. Hoy te pedimos, Señor, que nos des esa autoridad que viene y proviene únicamente de ti, Señor. Esa autoridad que es legítima, que es justa, que nosotros la podemos ejercer bien sobre aquellas personas con quienes tenemos algún tipo de relación de subordinación, Señor. Que siempre miremos a los demás con respeto, que corrijamos con amor, que corrijamos, Señor, dignificando a la persona, que la persona cambie sus comportamientos, Señor, porque somos testigos fieles de tu amor. Así como tú, Señor, nos das tantas y tantas oportunidades de cambiar, de mostrarnos, Señor, cuáles son nuestros comportamientos equivocados para corregirlos. Así permítenos, Señor, danos esa luz y esa sabiduría para hacerlo con nuestros hermanos. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.